Avelino Stanley. Nació en La Romana el 10 de noviembre de 1959. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo obtuvo su licenciatura en Economía y ha sido consultor y biógrafo, pero su verdadera vocación es la literatura. Narrador ante todo, se ha distinguido por sus cuentos y novelas descarnados de fuertes pasiones eróticas que él expone sin tapujos, ignorando los prejuicios y actitudes moralizantes de ciertos lectores. Es uno de los contados escritores nacionales que ha logrado narrar, gracias a su ascendencia étnica cultural, el drama de los cocolos, inmigrantes de las islas inglesas, ligados a la historia del dolor de nuestros trabajadores azucareros. Los cocolos han llegado a construir una importante comunidad, algunos de cuyos descendientes juegan un papel decisivo en el trabajo obrero y artesanal, la actividad política y el mundo intelectual dominicano. Avelino Stanley es además editor y es el autor de una antología de las obras de Juan Bosch, publicada por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Es vicesecretario de Cultura del Partido de la Liberación Dominicana y subsecretario de Estado de Cultura. Es autor de las antologías El clamor de la chimenea, 10 cuentos fundamentales de autores romanenses y Ruptura del límite, publicada en Colombia en el 2010. También es coautor de las antologías de Espasmos y Espantos, Señales de voces, publicada en Colombia. Puente de palabras, complicación de cuentos costarricenses y dominicanos, distribuida en Costa Rica, y Replicantes, antología de cuentos dominicanos y argentinos, publicada en Argentina. En el género de ensayo publicó la novela dominicana 1980-2009, Perfil de su desarrollo, Valores en Juan Pablo Duarte y la novela dominicana contemporánea 2013. Como autor ha obtenido varios premios y entre los que mencionamos el Premio Nacional de Novela de 1996, otorgado por su obra Tiempo Muerto, el Premio Sin Fronteras, otorgado en el año 2001 en Madrid, España, por la Asociación Mundial de Educación Especial, y a la novela X el Premio Ciudad de Viareggio en Italia, con el cuento Piel acosada, y una mención de honor con el cuento El Monumento en el Premio Miguel Ángel Asturias, organizado por el Parlamento Centroamericano, Guatemala 2011. Ya que conocemos un poco sobre el señor Stanley, vamos a invitarlo para que nos regale unas hermosas palabras. Muy bien, buenos días. Para mí un regocijo estar en este centro en donde he estado en otras ocasiones compartiendo con estudiantes que ya son egresados del colegio, y por supuesto las gracias a las autoridades, a los profesores por tomarnos en cuenta para venir a este conversatorio. Uso el término conversatorio porque voy a tratar de ser lo más breve posible en las palabras que les voy a decir, para que seamos lo más amplio posible en la conversación que podamos sostener con las preguntas que ustedes hagan. Me concentro así de inmediato en lo que es la importancia de la lectura, sobre todo la importancia de la lectura en personas como ustedes que son estudiantes. Cada uno de nosotros tiene un nivel intelectual, un coeficiente intelectual. Todos saben de lo que le hablo, ¿no? El nivel de inteligencia que tenemos cada uno de nosotros. Lo primerísimo es que no es un nivel a desechar, porque si no tuvieran el nivel suficiente no estuvieran en estos cursos. De hecho, no habrían pasado al segundo curso de básica. Como están aquí, esa es una etapa absoluta y totalmente superada. Entonces, en estas edades que ustedes tienen, la meta principal de sus vidas es
terminar sus estudios secundarios, entrar a la universidad y salir de la universidad con sus títulos de profesionales. Hay un aspecto que todos quisiéramos agarrar, que todos quisiéramos atrapar, y es el que tiene que ver con poder conseguir tener el más alto de los rendimientos en cada una de las asignaturas. Y entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿qué yo debo hacer? Porque yo estudio, pero al final como que no saco toda la calificación que yo quisiera sacar. Bueno, ante esa situación, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nos hace falta a todos, a todos, incluidos profesores y por supuesto a mí también, nos hace falta permanentemente ejercitar una capacidad que todos tenemos, que se llama la capacidad de comprensión. Competencia le llaman los que estudian pedagogía. Es una competencia, una capacidad. Entonces, ¿cómo se ejercita esta capacidad? Bueno, esta capacidad se ejercita, señores, leyendo permanentemente, leyendo. Ya lo decía con los niños, van ustedes también, pero los más pequeñitos, y no había posibilidad de explicarlo como lo estoy explicando ahora, porque para ellos sí que iba a ser más difícil que lo pudieran entender. Ustedes sí lo pueden entender. A ver, cuando hablamos de ejercitar para lograr algo y lograrlo en gran medida, ¿qué queremos decir? Un deportista, lo saben ustedes, para conseguir ser buen deportista, ¿qué tiene que hacer? Practicar, así, pero practicar, no solamente practicar, sino que hay que agregarle algo más. Practicar todos los días. Y cuando decimos practicar todos los días, óiganme, esos peloteros que ustedes ven ahí, oyen, lo ven por televisión, y que ganan muchísimos millones de dólares, se ganan esos millones de dólares, sí, pero eso ha sido, señores, practicando todos los días de 8 de la mañana a 5 y 6 de la tarde, y cuando terminan la práctica, entonces siguiendo una disciplina en torno a esas prácticas. O pongo otro ejemplo, un músico, una persona que estudie música, un instrumento, para conseguir ser un buen músico, tiene que ensayar mucho, tiene que ensayar todos los días y a todas las horas. Entonces, los que somos estudiantes, para poder conseguir ampliar esa capacidad de lectura, la forma de practicarlo, la forma de ensayarlo es leyendo. La pregunta que ustedes deben hacerse es, ¿cada uno de ustedes leen todos los días? No me respondan. No me respondan. Respóndanse ustedes mismos. Respóndanse ustedes mismos. ¿Leen todos los días? ¿Leen 2, 3, 4 horas todos los días? La respuesta se la dan ustedes. La respuesta se la dan ustedes. ¿Por qué? Porque uno se preguntará, ¿y cuánto hay que leer? Hay que leer hasta que uno consiga poder ampliar así esa capacidad de comprensión. Y eso se consigue inicialmente leyendo poesías, leyendo cuentos, leyendo novelas, leyendo obras de teatro. ¿Por qué en estos géneros? Bueno, porque en estos géneros normalmente se cuentan historias con las que uno se siente atrapado así, y se está diciendo algo, y uno quiere seguir sabiendo qué le va a pasar a ese personaje en el siguiente capítulo. Entonces, eso que atrapa es al mismo tiempo lo que va ayudando a ejercitar el aumento de esa capacidad de comprensión. ¿Cuál es el resultado de eso? Óyese bien, y aquí está la relación. El resultado de eso es que cuando esa capacidad de comprensión se va ampliando, luego viene el momento en que ustedes tienen que leer alguna tarea del día, del libro de física, del libro de química, del libro de matemática, del libro de historia o de cualquier otro libro de estos que solemos tener como materias difíciles, materias pesadas. Y cuando llegamos a esos libros, ¿ustedes saben por qué las calificaciones en esas asignaturas normalmente son difíciles?
Lo son porque cuando hay que leer el libro de texto no comprendemos. No comprendemos, y no lo comprendemos porque no tenemos ampliada esa capacidad de comprensión. Entonces, ahí está la fórmula de cómo conseguir poder comprender mejor todos los escritos que tenemos en esos libros de texto, ampliando la capacidad de comprensión y para ello leyendo. Es necesario que lo hagan. Además, no solo por las buenas calificaciones que ustedes puedan tener ahora en estos cursos, esto es necesario además porque cuando ustedes lleguen a la universidad se van a encontrar con un cambio brusco, un cambio totalmente distinto de rutina. Aquí en el nivel preuniversitario ustedes tienen como una asignatura todo un año escolar, de agosto a diciembre y después de enero a mayo, con una sola asignatura. Digo con una asignatura, por ejemplo, naturales. Son alrededor de 7 o 8 asignaturas para todo el curso, ¿no? Pero cuando ustedes lleguen a la universidad con una asignatura, es decir, con las 5 asignaturas, ustedes van a tener 4 meses, un cuatrimestre. Entonces, todo se hace en un tiempo rápido, de pronto así, corriendo. Tú no tienes que leer 5 libros, 8 libros, 10 libros, y ¡pam! Se acabó el cuatrimestre. Y entonces cuando se acaba el cuatrimestre, uno se encuentra con que uno no pudo hacer todo aquello que le pusieron los profesores. Y en la universidad, distinto al colegio, óiganme, ahí es, hay que hacer esto, y el profesor le da la espalda y se va. Y cuando viene el otro día el que no lo ha hecho. Entonces, eso es fundamental, que desde ahora ustedes aumenten así esa capacidad de comprensión, de que ustedes se vinculen a la lectura para que puedan tener mejor rendimiento, no solamente en este nivel, sino sobre todo en el nivel universitario, donde se es mucho más exigente. En estos momentos, en la República Dominicana, casi 30 de cada 100 estudiantes que entran a la universidad no lo terminan. Eso es un índice muy alto. Casi 30 estudiantes de cada 100 no logran terminar la universidad. ¿Y usted sabe por qué no lo logran? Por esto que le estoy diciendo. Porque no le pueden seguir el ritmo a la universidad. No es porque sean brutos, sino porque no han ejercitado esa capacidad de comprensión. El profesor que está allá, los profesores, yo, si voy a las grandes ligas y que querer ahora, en estos momentos, ser un pelotero, oigan, estamos fritos. ¿Por qué? Porque en el momento que podíamos ser peloteros desde pequeños, no comenzamos a ejercitar ese oficio. Entonces ustedes sí están en la edad de poder ejercitar esa capacidad de comprensión con la lectura. Miren, no importa al final lo que se lea, lo importante es que lean. Incluso no importa dónde lean, pueden leer en libros físicos, pero también pueden leer libros electrónicos, pueden leer en tablets, en teléfono, como lo decía allá afuera, en lo que sea, pero lo importante es que lean. Y lo importante al mismo tiempo es que ustedes puedan confrontar informaciones, señores, porque además el mundo no es estático, el mundo está en movimiento. Miren un ejemplo de la importancia de confrontar las informaciones para ver qué tan ciertas son. Porque en el internet hay tal cantidad de información que si uno no logra así como escoger, uno se deja arrastrar por esa ola. Les pongo un ejemplo. La amiguita que ha leído nuestra biografía lo ha hecho de manera magnífica. Y ella ha dado una información. ¿Qué dice esa información, entre otras? Que yo soy, según la información, vicesecretario de Cultura del PLD y subsecretario de Cultura. Eso dice la información, ¿no? Entonces, eso fue cierto hasta el 2009. En el 2009 yo renuncié de todo eso. Pero esa información no dice que en el 2013 yo fui vocero y estuve en contra de esa posición del gobierno que le quería arrancar la nacionalidad a más de 300.000 dominicanos
solamente por su condición de ser negros y ser descendientes de haitianos. Entonces, eso debe decirlo, ¿verdad? O, por ejemplo, esa información debe decir que en los actuales momentos yo soy uno de los que apoya fervientemente la Marcha Verde porque estoy en contra de la corrupción y estoy en contra de la impunidad. Eso debe decirse también. Pero para esto, por supuesto, la chica que leyó la biografía, levanta la mano. No quiero para nada que se sienta mal. Lo que quiero decir es que noten cómo es importante cruzar las informaciones, porque no todo lo que está en internet es una información precisa y actualizada, porque hay muchas cosas que están ahí, no quiere decir que no sean ciertas, pero no están actualizadas hasta el último momento. Y por eso entonces, cada lectura que hagamos, nosotros tenemos que decir, bueno, ¿y esto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Incluso mucha gente que se hace pasar así por escritores y no sé qué cosa. Entonces, todo en estos momentos, sobre todo con esta información que se obtiene de internet, hay que mirarlo así como medio de lado y preguntarse uno, ¿será cierto o no será cierto? De tal manera que yo estoy en el grupo de los que no abomina, de los que no está en contra del internet, todo lo contrario. Pienso que el internet es una excelente herramienta, para leer. Pero creo que hay que saber discernir qué es lo que hay que leer y qué está en la categoría de basura. Como todo en el mundo, ustedes saben la cantidad de comida basura que vendimos, que venden en la calle. Entonces, está en uno discernir como basura o como una comida sana. Eso es lo que en esencia les quiero decir acerca de la importancia de la lectura. Se hablaba otro aspecto del que yo debí hacer aquí referencia, que es el de mi experiencia como escritor, pero tanto lo relacionado a lo que he dicho con la importancia de la lectura, como ese segundo aspecto, vamos a mezclarlo y que forme parte de las preguntas que ustedes hagan, que yo con muchísimo gusto les responderé. Bueno, debí decir, muchas gracias. Puede tomar asiento. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas con el señor Avelino Stanley. Para eso llamaremos a nuestra estudiante Lisbeth. ¿Alguien tiene una pregunta? Hola, ¿cuál fue su primera lectura? O sea, su primera novela, su primer cuento, su primer... Gracias. Miren, normalmente uno tiene así libros que uno lee y uno va leyendo en las primeras edades, pero en mis tiempos, que eran tiempos distintos a los de ustedes, solamente cuando uno se criaba en una casa donde los padres eran lectores y tenían libros en la casa, solamente así uno comenzaba a leer desde muy pequeño, y ese no fue mi caso. Entonces, en mi caso, yo sé que tuve lecturas mientras estudiaba los distintos niveles, desde primero hasta el octavo curso. Ahora, ¿qué recuerdo con precisión? Recuerdo con precisión, a propósito de su pregunta de que cuál fue el primer libro que leí, más que el primer libro que leí, le puedo decir el primer libro que me marcó. Cuando yo tenía 16 años de edad, 15 para 16, estaba en primero de bachillerato, un amigo con más edad que yo me dijo, toma, léete ese libro, a ver si te va a gustar. Y me pasó un libro así, bueno, casi 500 páginas, y yo lo miré relajando y yo dije, oye, ¿y este cree que yo me voy a pagar con eso? Pero bueno, yo veo el libro, me atrajo el título, comencé a leerlo, y cuando comencé a leerlo, ese libro me atrapó de tal manera que no hubo forma de que yo me despegara del libro hasta que no terminé. Y tanto me atrapó y tanto me marcó que cuando yo terminé de leer ese libro, entonces lo siguiente que hice fue
ir a un colmado que me quedaba cerca, comprar una mascota, porque yo me dije, bueno, yo voy a escribir una novela. Y entonces así compré esa mascota, decidido a escribir una novela, solo por la forma en que me marcó ese libro. ¿Ustedes saben cuál libro fue ese? 100 años de soledad. Ese fue el primer libro que me marcó. Buenos días, y mi pregunta es, cuando usted empieza a escribir un libro, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí, que yo comienzo a escribir, después como que me quedo en blanco y no encuentro manera de seguirlo o de rellenarlo por el tema de que tengo miedo de que se vaya a dañar. ¿Y usted cómo le hace cuando pasa eso? Esa pregunta la hace una persona que por supuesto está escribiendo, y eso es muy importante. Mire, ¿qué sucede con eso? Cuando ya uno va adquiriendo más experiencia, la experiencia le dice a uno que hay unos pasos que hay que dar antes de sentarse a escribir un libro. ¿Cuáles pasos? Bueno, primero, escoger el tema. Y el tema es fácil que le llegue a uno. Segundo, muy importante, antes de uno sentarse a escribir sobre un tema, uno debe de hacer una especie como de esquema. ¿De dónde parto? ¿Cuáles aspectos voy a desarrollar y a dónde voy a llegar? Es importante además leer algo acerca de lo que uno va a escribir para uno estar mejor informado acerca de qué uno está escribiendo. Después que uno tiene así niveles de conocimiento acerca del tema que uno está escribiendo y después que uno ha hecho un esquema de lo que uno va a escribir, no hay manera de que uno se bloquee. Si sientes que estás escribiendo algo como que te puede dañar, no importa, salta ese capítulo y como tienes un esquema, continúas escribiendo. Que va a llegar un momento en que esa parte que no pueden desarrollar bien, te vendrá la idea de poder escribirlo. Me dirás, bueno, sí, esto cuando uno va a escribir un tema específico, pero ¿y si yo estoy escribiendo una novela de amor? Bueno, también cuando se está escribiendo una novela de amor, hay que leer sobre el amor para ver cuál es la conducta del amor, por ejemplo, en el nivel de la clase social del cual forman parte los personajes que están insertos en la obra que está escribiendo. Es decir, siempre la lectura contribuirá a fortalecer lo que estamos escribiendo. ¿Qué fue lo que le inspiró a ser escritor? Él me pregunta qué me inspiró a ser escritor. A ver, para los que escriben e incluso para los que no escriben, la palabra inspiración, el término inspiración, en la inspiración como tal, yo digamos que no creo. ¿Por qué yo no creo en la inspiración? Un poco por lo que yo le decía a ella en la respuesta anterior. Si uno se sienta así, y se sienta con la computadora encendida, o bien con un cuaderno y un lapicero, un lápiz, y dice, voy a escribir, quiero escribir, tengo necesidad de escribir, y entonces solamente espero que venga la inspiración, y viene así, la inspiración como un rayo de luz y uno comienza a escribir. Así yo no creo en la inspiración. Yo creo en la motivación. Y entonces, yo en la actividad de cada día veo algo que se constituye en un tema que me atrae. Y entonces, ese tema que me atrae, yo doy los pasos que le acabo de explicar a ella. Es decir, leo sobre el tema, hago un esquema y entonces me siento a escribir. Así yo veo la motivación más que la inspiración. ¿Qué fue entonces lo que a mí me motivó a escribir? Bueno, me motivó a escribir el hecho de que desde muy pequeño, por allá, cuando yo leí esa novela 100 años de soledad, que comenté en la primera pregunta que se me hizo, también en ese periodo de mi vida, yo comencé a ver que en nuestro medio había muchas injusticias sociales
Es decir, mucho abuso de los más grandes contra los más pequeños, de los más poderosos contra los menos pudientes. Y entonces yo sentí que, como lo hacían otros, estaba la necesidad de que más gente se integrara a denunciar las injusticias sociales. Entonces, ¿qué me motiva a mí a escribir? El deseo de denunciar las injusticias sociales. ¿Cómo reaccionaron sus padres al saber que usted quería ser escritor? ¿Cómo reaccionaron mis padres al saber que yo quería ser escritor? Como comencé así muy temprano a leer y como tuve inquietudes sociales desde muy temprano, entonces también en esas edades comencé a escribir. Y a propósito de que he visto que han premiado a varios estudiantes esta mañana, pues también en esa edad, mientras hacía mis estudios preuniversitarios, también obtuve premios, así como han obtenido ustedes algunos esta mañana. Y todo eso es muy importante, pero eso todavía no es definitivo, hay que seguir ahí constantemente escribiendo, leyendo, para llegar a donde se debe de llegar. A dónde se debe llegar nunca se termina de llegar, pero bueno, para llegar más lejos. Entonces, cuando estaba así que llegó el momento de comenzar los estudios universitarios, ya yo escribía poemas y cuentos y yo estaba decidido a estudiar letras. Y entonces mi papá y mi mamá me dijeron: oye, pero tú quieres ser escritor, pero de eso se muere de hambre. Y entonces, bueno, me persuadieron para que estudiara otra cosa, y por esa razón, entonces, tal y como ha dicho ella en la biografía, yo estudié una licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Y cuál fue el resultado final? El resultado final fue que cuando yo terminé la universidad y salí con mi título en el hombro a buscar trabajo, el trabajo que encontré fue en el área de literatura. Entonces quiere decir como que el camino estaba marcado así, ¿no? Para que continuara en la literatura. Y a partir de ahí, claro que los estudios de economía me han ayudado muchísimo, porque en el trabajo que yo hago de escribir cuentos, de escribir novelas, es necesario conocer cuáles son las características de la sociedad en que vivimos. Y a eso me enseñó esa carrera de economía. Pero me he quedado porque mi gran pasión está en la literatura. ¿Alguien más tiene una pregunta? Quería preguntar, bueno, dos preguntas. Lo primero sería sobre si usted ha tenido como un autor que lo marcara, que lo motivara a escribir, como que le sirviera como yo quisiera escribir como tal persona. Y la otra pregunta sería sobre si usted recomienda alguna lectura para los jóvenes de hoy en día y cuál sería el porqué. A ver, sobre la primera pregunta, claro que he tenido autores, de hecho muchísimos autores que considero que son autores importantes. Me leí, por ejemplo, a Pedro Mir, toda su poesía, y entonces me he sentido siempre muy identificado con toda esa poesía. Me leí a Juan Bosch, todos los cuentos de Juan Bosch y sus novelas, y me he sentido muy identificado con los cuentos de Juan Bosch. Luego me leí a García Márquez, a Julio Cortázar, bueno, una cantidad enorme de autores internacionales. Con respecto a eso de querer escribir como algún escritor, ahí sí llamo la atención. Para los que quieren escribir, como para los que quieren hacer cualquier cosa, nunca es aconsejable querer ser como. A lo sumo, lo que es aconsejable es querer superar a. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Óigame, yo me he leído a García Márquez y me encanta García Márquez, pero si yo me aferro a la forma de escribir de García Márquez, entonces yo no voy a pasar de ser un discípulo de García Márquez y voy a escribir como García Márquez. Y ya García Márquez escribió, estableció su estilo. Entonces,
¿Cuál es mi lucha permanente? Mi lucha permanente es cómo yo puedo establecer un estilo mío, propio, particular, para escribir como yo quiero, no para yo parecerme a otro autor. Esto se lo digo en literatura, pero esto va igual para todos los que deseen ser profesionales en cualquier otra área. Hay que tomar como ejemplo a los que se han destacado en cada una de las áreas. Pero si algo debemos intentar nosotros es de superar a todos aquellos que se han destacado en el área. No ser como ellos, sino superarlo. A lo mejor solamente llegamos a ser como ellos. O a lo mejor no llegamos a ser como ellos, pero llegamos a ser buenos. Lo importante es intentarlo y ver hasta dónde uno llega. Lecturas que se recomiendan. Bueno, hay ahí como un montón de libros que han de ser recomendados. Que si yo me pongo así como a enumerar ahora, sería hablar ahí para que se nos vaya la memoria. Ahí entonces acudo a lo que he dicho. En internet hay mucha basura, pero en internet hay muchas cosas de valor, muchísimas cosas de valor. Usted pone libros para jóvenes, literatura para jóvenes, y le sale cantidad de títulos, y entonces ahí en consulta con los padres, con los profesores, uno puede escoger. De inmediato yo podría decirle, óigame, nadie debe hacerse bachiller en la República Dominicana sin conocer a Pedro Mir, sin conocer al menos los cuentos de Juan Bosch, sin conocer así un conjunto de novelas y de poetas dominicanos como Franklin Nieces Burgos, El masacre se pasa a pie, Over, Solo cenizas hallarás, en fin, un conjunto de obras muy actuales, con mucha vigencia, aunque no sean actuales las obras, que son obras que nosotros debemos conocer antes de entrar a la universidad. ¿Hay alguna obra o cosa que haya hecho alguna obra de la que usted se arrepiente? Bueno, esa me la puso caliente ahí. Algo de lo que yo imaginé. Mire, la respuesta sería no. No hay nada de lo que yo me haya arrepentido en lo que he escrito. Pero eso merece una explicación. A ver, voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que es escritor, y ese amigo escritor comenzó a escribir más o menos cuando yo comencé a escribir. Y ese escritor ha escrito una cantidad de libros más o menos como la que yo he escrito, o tal vez más. Pero ese amigo nunca ha publicado el libro. Ha escrito libros pero no lo ha publicado. Entonces, yo publiqué mi primer libro cuando tenía alrededor de 24 o 25 años. Y luego he seguido escribiendo. En estos momentos, si yo me encuentro con ese libro que yo publiqué cuando yo tenía 24 años, óigame, yo no lo publicaría. ¿Por qué no lo publicaría? Porque el nivel de conocimiento que yo tengo ahora es muy superior al que yo tenía cuando tenía esa edad, ¿no? Entonces, ¿por qué le menciono al amigo? Porque ese amigo está en esa disyuntiva en este momento. ¿Cuál libro publico? Mi primer libro. Pero mi primer libro no tiene el nivel que yo tengo ahora. Entonces, por eso hay que hacer cada una de las cosas que le corresponden en la edad que uno tiene. Los libros que yo publiqué a los 25, 28, 30, 32 años tienen un nivel de calidad que no es el nivel de calidad de un libro que yo pueda hacer en estos momentos. Entonces, a ver, así de manera concienzuda, yo podría decir, me arrepiento de esos libros, pero por supuesto que no me arrepiento, porque esos libros fueron escritos con el nivel de conocimiento que yo tenía en esa edad. Más bien, yo estoy muy complacido con algunos libros que yo he escrito, pero menciono uno de ellos. Hay un libro que escribí con motivo del bicentenario del nacimiento de Duarte, y ese libro se llama Valores en Juan Pablo Duarte. Ese es un libro que, bueno, me excusan que lo haga conmigo mismo, pero yo recomiendo que traten de leerlo, porque es un libro así corto, cortito, que nos da una idea así
de un soslayón de cómo fue la vida de Juan Pablo Duarte. Y cuando se lean ese libro, se van a dar cuenta que lo que Juan Pablo Duarte quería para la República Dominicana todavía hoy no se consigue, y todavía hoy los gobernantes que tenemos y los que hemos tenido en el pasado, prácticamente ninguno han seguido los senderos que Juan Pablo Duarte ha querido para nuestro país. ¿Ese libro de Duarte es su favorito? Si no, ¿cuál es? Gracias. A ver, yo no puedo decir que el libro de Juan Pablo Duarte sea mi favorito. De hecho, no tengo, de los libros que yo escribí, no tengo ninguno que sea mi favorito. ¿Por qué? Porque, bueno, no les toca a ustedes todavía ser padres ni madres, pero cuando les llegue el momento que tengan 1, 2, 3 hijos, se van a dar cuenta que ninguno de los hijos de uno son favoritos. A todos uno se los quiere igual. Claro, los libros que uno escribe se encargan ellos mismos de recorrer sus propios caminos, y unos recorren unos caminos que llegan más lejos que otros. Entonces, yo de manera particular no tengo favorito. Siento que los lectores le han dado mucha importancia a una novela que se llama Tiempo Muerto, a otra novela que se llama ¿Por qué no he de llorar? Y bueno, yo les recomiendo a ustedes en estas edades valores en Juan Pablo Duarte. ¿Cómo cuánto tiempo le lleva escribir un libro? Escribir un libro es algo así como que, para ponerle un ejemplo de extensión, como un almuerzo. A veces hay almuerzos que la cantidad es breve y uno se toma ahí, qué sé yo, 3 minutos, 4 minutos. A veces hay almuerzos que son conversaciones y entonces uno se lleva 1 hora y hasta 2 horas en un almuerzo, ¿no? Sentado en torno a una mesa. Pues no se le puede establecer así propiamente un tiempo específico de extensión a un libro. Yo he podido escribir algunos de mis libros, qué sé yo, en 1 año, 1 año y medio, pero normalmente yo me demoro entre 3 y 4 años para dar por terminado un libro. Ahora bien, yo tengo libros, como uno que se llama Al fin del mundo me iré, que duré cerca de 18 años para poder terminar ese libro. Estoy trabajando en estos momentos en una novela que llevo ya más de 15 años trabajándola. Entonces no hay así como posibilidad de establecer un tiempo específico. ¿Cuál fue el libro que haya sido el mejor libro mío, el que esté catalogado como el mejor? Mire, primero reiterar lo que ya le dije, que para mí todos iguales, pero en respuesta a su pregunta, ¿qué le puedo decir? El libro Tiempo Muerto marcó así un hito, es una novela sobre los cocolos, como lo decía la compañera de ustedes que leyó la biografía. ¿Qué pasó con esa novela? Bueno, esa novela, desde antes de ser publicada, ganó un premio importante, que es el Premio Nacional de Novela. Y después entonces, esa novela comenzó a ser muy difundida en el país y fuera de la República Dominicana. Y se han hecho tesis sobre esa novela en algunas universidades fuera del país. Entonces, por eso decía hace un rato que por los lectores ha sido un libro que muchos lo han recibido bien. Bueno, para mí eso es agradable, pero no quiere decir que sea mi favorito. ¿Algo más? Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias por compartir un poco de su vida, su tiempo dedicado, sus anécdotas.
Fue de mucho provecho para todos. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría, así como para concluir, primero reiterar lo que les comenté sobre la lectura. Señores, no es broma lo que les comenté. En lo que ustedes quieran leer, en el tipo de aparato que sea, o si quieren libro físico, pero es sumamente importante que se disciplinen para leer durante una cantidad de horas al día. No es tiempo perdido, es tiempo invertido en favor de ustedes mismos. Entonces, importantísimo que les pueda quedar ese consejo, para llamarlo de alguna manera. Otro consejo, así ya final, es que ustedes ahora estudiantes, dentro de no mucho tiempo, ustedes van a ser profesionales y ustedes serán a quienes les va a tocar conducir los destinos de este país que ahora está en manos de otras personas. Entonces, cuando a ustedes les toque ser empresarios privados, cuando les toque ser diputados, síndicos, senadores, presidentes de la República, tengan en cuenta que porque otros roben, ustedes no tienen que ir a los mismos lugares a robar. Que porque otros no cumplan las leyes, ustedes no tienen que ir a otro lugar a decir, las leyes no se cumplen y seguir. Todo lo contrario, les toca a ustedes contribuir con encaminar nuestro país por otro sendero. A nuestro país le urge eso. Parece ser que la generación de nosotros en este momento no podrá hacerlo. No quiere decir que estamos perdidos. Ustedes tienen que contribuir a que tengamos un mejor país, porque solo de esa manera los hijos de ustedes podrán vivir mejor que como estamos viviendo en este momento. Muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Y a los profesores y al centro por haberme invitado. Me manifiesto estar siempre a la disposición de cada uno de ustedes. Bien, un fuerte aplauso. Yo espero que todo esto que se haya dicho aquí no quede solamente en el aire, sino que lo reflexionemos y lo llevemos a la práctica. Ya saben que leer no es leer para matar un tiempo, es para que tengamos conocimiento y para que nuestra inteligencia se pueda desarrollar aún más. Muchísimas gracias.